Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial, extenso y armonioso saludo a cada uno de ustedes. Bien, hoy en este escenario, Jurídica Sandra, ya ponemos en la mesa el tema de la enmienda a la ley estatutaria de la educación. Como ustedes habrán conocido ya por los medios de comunicación tradicionales, mucho o poco, el tema es que esa ley estatutaria de la educación, obviamente, quienes son los ponentes de ella son gente de la derecha, entre ellos Paloma Valencia, entre ellos Miguel Abraham Polo Polo, entre ellos David Luna, y obviamente se habían hecho concertaciones en mesa con FECODE, con el gobierno, y muchas de las cosas que de pronto habló FECODE no fueron tomadas en cuenta en las cosas a nivel del gobierno. De hecho, una de las cosas pues críticas que ponen en tambaleo la finalización, o sea, para que ya la puedan decretar como una ley, está en el cuarto debate, y el día de hoy, 17 de junio, se va a hacer una toma de Bogotá para la marcha de la FECODE y las diferentes agrupaciones sindicales a nivel de todo el país, Colombia. De hecho, ya desde el 12 de junio se ha estado haciendo una cantidad de protestas, pedagogía, en fin, pues para que la ciudadanía pueda enterarse muy detenidamente qué exactamente es lo que se busca con esta ley estatutaria. Por cuestiones de muchos padres, según acá, muchos padres dicen que no se encuentran de acuerdo con que exista educación pública, que porque sencillamente es como ser esclavos. Eso lo dice el congresista Polo Polo. Entonces, de la gente que él mueve, seguramente, pero tampoco son muchos, están en desacuerdo. Y se lanzó algo que se llama el bono escolar. El bono escolar es para que las personas que no les guste la educación pública, entonces puedan tener acceso a la educación privada, es decir, y buscar el colegio privado que ellos quieran para la educación de sus hijos. Pero también tenemos que mirar una cosa muy importante. En Colombia, el 81% es educación pública y el 19% es educación privada. Todos entendemos que la educación privada solamente la costea la gente que tiene plata, pero las personas que tienen bajos recursos, obreros, la gente del campo, los pobres, las personas que lamentablemente están vulnerables y no tienen acceso por sus recursos económicos a una educación privada, el Estado les otorga una educación pública que de igual manera también es incluyente, porque está trabajándose todo. Entonces, quieren que en esta ley estatutaria el estudiante tenga derecho a elegir dónde quiere estudiar. Eso es así. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces, años atrás, todos los recursos que han ido al Estado, al rubro de la educación en Colombia han sido saqueados, han sido robados. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, los 70.000 millones de los TIC, de Emilio Tapias, de Karen Abudinen, todo eso se lo robaron. Y eso era destinado para la población más vulnerable a nivel de educación, que no tenían recursos para, por ejemplo, la internet, para poder estudiar. Por otro lado, lo que ha hecho la familia Gineco, cuando se robaron todos los recursos del PAE, que fue bastante plata. Entonces, lo que pelea FECODE es que todos estos recursos millonarios no se los robe el Estado, no se los robe el Estado, porque por eso es que hay mucha precariedad en ese sentido. Por otro lado, FECODE no está de acuerdo en que se prive al estudiante, al pequeño, al de la primera infancia, en materia de la educación preescolar, prekinder, kinder, transición. Esto es necesario porque ayuda a muchas madres
de familia, sobre todo aquellas que están solteras y tienen hijos, y pues tener sus hijos en estas etapas principales, las primeras etapas de educación, como son la etapa preescolar, puedan tener ese acceso y por medio de la educación pública. Otro punto es que pretenden establecer una superintendencia de educación para vigilar. Pero según aquí, FECODE dice que eso ya el Ministerio de Educación lo tiene y hace mucho rato lo maneja. Otro punto que van a coordinar, evaluar y bueno, someter más al profesor y acondicionarlo en sus cátedras a que diga solamente lo que tiene que decir. Esto es como privarlos de una libertad de expresión, cosa que FECODE no está de acuerdo. La otra, tampoco están de acuerdo en que los sindicatos se terminen, o sea, que ya se cierren, que no vuelvan a existir, porque también eso es atentar contra la gente que trabaja en el magisterio. Un sindicato muchas veces está hecho para defender los derechos laborales de las personas. Ahora bien, otra persona que también se apunta y rechaza eminentemente la enmienda a la Ley Estatutaria de la Educación es el rector de la Universidad Nacional, que hace poco fue nombrado, el señor Leopoldo Munera, quien presentó reparos al proyecto de Ley Estatutaria de Educación que espera ser discutido en cuarto debate en el Congreso. Cuarto debate en el Congreso. Recordemos que el cuarto debate ya es el final, ¿no? Porque es como la plenaria, donde ya definen finalmente si se queda o no se queda. Entonces, esta nota periodística emitida el 14 de junio del 2024 por Juanita Ordóñez dice lo siguiente, leamos acá. Leopoldo Munera, recién nombrado rector de la Universidad Nacional, expresó su preocupación respecto al proyecto de Ley Estatutaria de Educación, destacando posibles riesgos para la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. En un comunicado oficial, Munera solicitó la eliminación de 2 artículos específicos del proyecto liderado por la misma educación, por la ministra de Educación Aurora Vergara. El rector se refirió al artículo 4 que establece el Marco Nacional de Cualificaciones, MNC, como un eje central del sistema educativo y el artículo 18 que define el derecho fundamental a la educación terciaria. Aquí vamos a hacer un paréntesis. La Ley Estatutaria de la Educación quiere establecer esa contratación terciaria, pero entonces aquí quieren convertir el SENA en eso. Y esto implica que habrá menos posibilidades para los pobres, para el campesinado, porque lo estarían algo así como privatizando. Entonces, eso es otra cosa que también FECODE está manifestando su desacuerdo, por lo cual también están defendiendo esa parte, porque el SENA pues es la universidad de los pobres y se requiere y que sea trabajada por medio del Estado y no de manera terciaria. En fin, es decir, hay muchas cosas acá en esta Ley Estatutaria de la Educación que debería ser estudiada mucho más a fondo. Es mejor que la Ley Estatutaria de la Educación, que está ya a punto de salir, mejor que eche para atrás, o sea, que no la aprueben, y que al volver a surgir revisen cuidadosamente con FECODE, que es la representación de todos los maestros de Colombia, que revisen punto por punto para que se brinde una educación de calidad y de excelencia. Otra cosa que dice acá es, entre comillas, estos artículos avanzan en la pérdida de la singularidad de la universidad pública al someterla a armonizaciones con otras instituciones de educación no formal y desarrollo humano, declaró Munera. El rector advirtió que la implementación de estos artículos podría diluir la singularidad de la universidad pública, sometiéndola a armonizaciones con instituciones de educación no formal y desarrollo humano. Además, criticó los conceptos de educación para el trabajo
e internacionalización, los cuales según él podría perjudicar la libertad académica y la misión investigativa y de extensión de las universidades. Entre comillas, hago un llamado para que estos elementos del proyecto sean retirados, pues debido a las razones expuestas son contrarios al propósito que el mismo proyecto de ley enuncia con respecto al desarrollo del derecho fundamental de la educación, concluyó Munera. El rector instó al Senado a reconsiderar estos aspectos del proyecto de ley, subrayando la importancia de preservar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra en la educación superior colombiana. Además, hay que tener otro punto muy presente. Una vez algo afirmó la congresista senadora Paloma Valencia, que en lo que respecta a la cátedra vinculada con el trato político, con el tema político, que todos tenían que conocer esa parte, pero es que hay una situación aquí. Ellos pareciera que quisieran es que le den mucha una exponenciación hacia lo bueno en materia del Centro Democrático como partido político, que según ellos ha sido lo mejor, cuando eso no es así. Es decir, es como decir, vamos a contarle a la gente que el Centro Democrático es lo mejor y que la historia de Colombia que ha sucedido, eso no existe, eso es solamente un mito. Pero eso no puede ser. Entonces, ese punto que es tan importante a nivel de la historia de Colombia, están tratando de diluir esa historia, están tratando de minimizar esa historia de Colombia tan importante y arrebatan algo importante que es la libre expresión de la cátedra, que normalmente toda institución en su profesorado lo debe de tener y no ser como limitado, porque eso pasa. Lo otro es que los recursos muchas veces cuando se le dan directamente al sector privado se convierten en un negocio, porque hoy en día los colegios tienen un negocio, no es tanto allá la situación de enseñar y aquello, sino que hay muchos colegios que tienen eso un negocio. Y ese negocio pues está centrado en un comedor, está en un comedor estudiantil, está centrado en lo que respecta a los uniformes de diario, educación física, en la tienda escolar, en las salidas psicológicas, en la biblioteca, en lo que es las relaciones con las editoriales para los libros. Y lo otro es cuando terminan los jóvenes, los grados, todo eso es un negocio. Entonces, de ahí sacan cualquier cantidad de dinero. Seguirán siempre mirando a ver cómo le escuchan al pobre padre de familia plata y plata y plata. Y pues no es esa la idea. Entonces, eso. Por otro lado, ellos dicen que en el bono escolar, hay una parte donde dice que para aquellos que sean estudiantes destacados y todo eso les darán algo más. Pero no están tomando en cuenta otros sectores, otras comunidades, otras sociedades que necesitan también de eso, de la educación. Bueno, aquí tengo en mi frente, un documento del Observatorio de la Universidad y en el artículo 4 que menciona el señor Munera, rector de la Universidad Nacional Pública de Colombia, dice: definición del sistema educativo. El sistema educativo nacional es el conjunto organizado de políticas, actores, servicios y acciones dinámicas que se rigen por los principios, fines y deberes de que trata esta ley, destinados a posibilitar el ejercicio del derecho fundamental a la educación en términos de calidad. En un sistema mixto, pluralista, abierto, descentralizado y participativo, integrado armónicamente por sectores, instancias, entidades, establecimientos, instituciones, órganos y demás personas naturales y jurídicas de naturaleza pública o privada que permitan garantizar la educación durante toda la vida en sus diferentes niveles, inicial,
básica, media y terciaria, que incluye la educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano, ETDH, formación para el trabajo, formación profesional integral, FPI, del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y las demás vías, ciclos o modalidades de educación. El artículo 18, resaltado aquí en color verde, es uno de los artículos que pide el rector Munera que se retire. O sea, el 4 o que se mejore y el 18 que se retire. ¿Qué dice el artículo 18 de esta ley estatutaria de educación? Dice: derecho fundamental a la educación terciaria. La educación terciaria hace parte del sistema de educación y permite al individuo continuar el desarrollo y perfeccionamiento de sus competencias, habilidades y destrezas, y permite el acceso a las diferentes vías de cualificación que potencian el desarrollo del proyecto de vida de la persona. Esta incluye la educación superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, ETDH, formación para el trabajo formal profesional integral, FPI, y el reconocimiento de aprendizajes previos o certificación de competencias. Lo anterior, sin perjuicio que instituciones públicas o privadas en temas de educación para el trabajo y el desarrollo humano puedan ofrecer programas sin requisitos previos de educación o formación. La educación terciaria podrá articularse con las vías de cualificación mencionadas en el inciso anterior y en el marco de la autonomía de las instituciones para garantizar la movilidad educativa y formativa. En este sitio web que se llama sintraepm.org, hablando de la ley estatutaria, de los puntos que llevaron a FECODE a convocar un paro nacional. Las peticiones de FECODE son estas. Dice así esta columna periodística. El acuerdo que logró desenredar la discusión en la Comisión Primera ha despertado amores y odios para personas como José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda. Fue un, entre comillas, gran acierto del gobierno, cierra comillas, al mostrar que es posible consensuar una gran reforma. Para otros actores del sistema, sin embargo, los puntos en los que el gobierno cedió, entre comillas, desvirtúan el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, cierra comillas, como lo ha dicho FECODE. Uno de estos puntos que para el sindicato representa un problema está relacionado con la evaluación a los docentes. En el comunicado aprobado en tercer debate, el gobierno establece que la evaluación docente que defina el Estado será obligatoria. Los resultados que obtengan los estudiantes en las pruebas del Estado servirán como criterio de evaluación de los docentes. Estipula el texto. Este inciso critica FECODE estarían subordinando la evaluación docente a unos resultados que, dicen, no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica. La evaluación docente es un tema que frecuentemente genera debate. Para el rector de la Universidad Pedagógica, Elber Chuachi, su abordaje debe ir más allá de lo que él califica como, entre comillas, afanes cuantificadores y clasificatorios, con una mirada contabilizadora, cierra comillas. En su opinión, estos datos estadísticos son lejanos de los contextos de los estudiantes y de las necesidades pedagógicas que se han identificado en los diversos colegios. Restrepo, sin embargo, defiende que la evaluación docente es un camino de construcción que permite establecer unos mecanismos sólidos para conocer cómo se está desempeñando la labor del profesor. Entre comillas, teniendo esto mapeado, podemos garantizarle a los niños de futuras generaciones que la educación que recibirá o reciban será de calidad, cierra comillas, precisa. Otro de los puntos problemáticos del texto para FECODE es la definición del sistema de educación como uno mixto, público y privado. Pues dice Marta Alfonso, ejecutiva del sindicato, entre comillas, los derechos fundamentales los debe garantizar el Estado. Hemos sido muy claros en que el dinero público debe ser usado para lo público, que es básicamente en lo que se basa nuestra lucha, cierra comillas. Esta definición cree el sindicato busca, entre comillas, abrirle la puerta a que el Estado
financia la educación privada. Una idea similar comparten desde la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACU. Sara Klinger, secretaria general, asegura que este sistema mixto, entre comillas, atentaría, cierra comillas, contra la prioridad de la inversión estatal, pues podría, entre comillas, desviar los recursos públicos hacia los sectores privados que ofrecen la educación como servicio, comprometiendo gravemente los principios de equidad y acceso universal, cierra comillas, los cuales, dice, estaban planteados en el documento inicial. También ha generado inquietudes dentro del sindicato todo lo relacionado con la educación terciaria, la cual explica en esta nota Andrés Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional. Consiste en la educación, entre comillas, posterior a la secundaria, en la cual se incluyen distintas vías de formación, llevando la posibilidad de incluir educación no formal y educación para el trabajo, cierra comillas. Este nivel terciario le permite al estudiante o a los estudiantes certificarse en ciclos cortos de formación que no son un pregrado. El problema con este punto, según algunos expertos en educación, es que los sistemas de educación terciarios tienen como finalidad ajustar el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral y el mercado productivo. Lo que piensa Mora podría ser que las universidades pierdan protagonismo como instituciones que ofrecen educación. La preocupación desde FECODE, explica Alfonso, es que, entre comillas, en la ley la educación terciaria no puede aparecer como si fuera igual a la educación superior, cierra comillas, pues esta última requiere de títulos habilitantes profesionales. La educación terciaria no es vista con malos ojos por todos los expertos. Restrepo, rector de la EIA, por su parte, se cuestiona la forma en la que, dice, han estigmatizado la educación para el trabajo y el desarrollo humano, pues considera que en la actualidad este tipo de educación se vuelve relevante. Cierra comillas. Para que las empresas puedan tener profesionales que tengan una educación que garantice este concepto de educación para toda la vida. No incluirla, advierte, estaría desvirtuando todo el modelo de educación postmedia que se ha encargado de responder a las dinámicas de la productividad. Los otros puntos que no convencen del todo a FECODE son el de resaltar el enfoque basado en competencias sin que, de acuerdo con el sindicato, se abra la posibilidad de una discusión a una reforma curricular. Para el sindicato, además, se restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, al imponer como criterio la meritocracia, y se niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín en las instituciones educativas públicas. Se niega el carácter obligatorio, o sea, como quien dice, si las personas quieren poner a los niños a estudiar tempranamente, bien, y si no, pues no es tampoco obligatorio. Es lo que estamos aquí queriendo entender. Mientras no se logre un consenso sobre estos puntos, dice Alfonso de FECODE, el sindicato promete, entre comillas, dar una pelea fuerte para tumbar la enmienda a la ley estatutaria de la educación. Este paro también es apoyado por la ACEU, pues como explica Klinger, secretaria general del sindicato, se movilizarán para defender la educación como asunto público de todos. Ahora, el gobierno tendrá una ardua labor desarrollar varias mesas de negociación con FECODE, la oposición e integrantes de su bancada para escuchar las diversas proposiciones para modificar algunos de los artículos acordados. El reto será hacerlo sin sacrificar completamente el acuerdo con la oposición, que otras veces en el sistema celebraron como un paso correcto. Todo esto es un tiempo corto. En un tiempo corto, la principal apuesta es debatir la norma en su último debate el 17 de junio, o sea, hoy. Y según uno de los senadores ponentes, el objetivo es privilegiar el texto aprobado en la comisión primera para que no se hunda. Muchas gracias y que tengan un feliz día.